Aparecí en el cumpleaños de mi hermana después de 11 años. Nadie me reconoció, ni siquiera mi propia madre. Su esposo me miró a los ojos y preguntó quién era. Solo sonreí y dije, si de verdad supieran quién soy, pronto los verían rogando perdón. Hola, Reddit. Es extraño cómo el tiempo puede convertirte en alguien tan irreconocible que incluso quienes te arropaban en la cama o te llamaban familia ahora te ven como un fantasma. 11 años son mucho tiempo para desaparecer, el suficiente para que los recuerdos se desvanezcan, las heridas se cicatricen y las mentiras arraiguen y crezcan como malas hierbas en un jardín que nadie se molestó en cuidar. Nunca planeé regresar. Pero algo dentro de mí, un dolor persistente, un hambre de cierre o tal vez de venganza, me impulsó a ir a esa casa familiar en un día en el que sabía que todos estarían allí, el cumpleaños de mi hermana. La misma hermana que una vez me sostuvo la mano durante tormentas, pero permaneció en silencio cuando más la necesité. La casa no había cambiado mucho, una capa de pintura nueva, algo de jardinería, pero seguía cargando ese mismo peso, esa atmósfera asfixiante enmascarada con risas y decoraciones. Me quedé afuera un buen rato, observando desde la banqueta. Los globos danzaban con la brisa y el suave murmullo de la celebración llegaba hasta la calle. Era casi poético como un lugar que me destrozó ahora estaba lleno de alegría, completamente ajeno al fantasma a punto de cruzar sus puertas. Enderecé el cuello de la camisa, ajusté la cajita que llevaba bajo el brazo y entré por la reja frontal. La gente se movía como si yo fuera invisible. Algunos invitados sonrieron con educación, suponiendo que era un pariente lejano o amigo de la familia. Me temblaron un poco las manos al entrar en la sala, donde mi madre reía suavemente con una copa de vino en la mano. Mi corazón palpitó al verla, más vieja, más cansada, pero aún dolorosamente familiar. Abrí la boca, listo para hablar. Pero ella pasó de largo, asintió con un ligero gesto y volvió a saludar a otra persona. Ni un atisbo de reconocimiento, solo esa vacilación que no vi. Sentí alivio y rabia al mismo tiempo. Quizá parte de mí quería que cayera de rodillas y sollozara al verme. Quería respuestas, disculpas o al menos la prueba de que alguna vez importé. Me adentré en la casa buscando a mi hermana. No tardé en verla, vestida con elegancia, radiante de esa manera que ella siempre tenía. Reía mientras su esposo la abrazaba por la cintura y le susurraba algo al oído. Se veían felices, como una pareja intacta, ajena a la ruina que habían ayudado a crear. Entonces me vio. Frunció el ceño, inclinó la cabeza como tratando de ubicarme, y se acercó con la cortesía sospechosa de quien intenta averiguar si perteneces ahí o si eres un intruso. Se detuvo a unos pasos y preguntó, con tono casual pero cauteloso, ¿quién eres? Sonreí. No porque fuera feliz, sino porque el momento había llegado, el que había imaginado cientos de veces. Me incliné un poco y contesté, si supieras de verdad quién soy, muy pronto los verías rogando perdón. Su expresión cambió al instante. La confusión dio paso a la inquietud, como si algo en él comprendiera de pronto que yo no era otro invitado más. Abrió la boca para llamar a mi hermana, pero caminé junto a él antes de que terminara la frase. Ella se volvió al escuchar mi presencia, su sonrisa flaqueó y recorrió mi rostro con la mirada. Hubo algo ahí, un destello, un suspiro atrapado en la garganta, pero ninguna palabra. Ni mi nombre, ni una disculpa, solo un silencio denso. Le extendí la caja pequeña. Sin palabras, solamente la caja. Sus manos temblaron al tomarla. La abrió lenta y cautelosamente, y en cuanto sus ojos se posaron en lo que había dentro, el color se le fue de la cara. En el interior estaba una fotografía, desgastada, pero lo bastante nítida como para arrojar el pasado directo a su estómago. La misma foto que ella había arrancado en pedazos y arrojado a la basura. Una foto que juraba no tener, ella, yo y nuestro padre antes de que todo se derrumbara. Mi madre apareció detrás de ella, con expresión molesta, lista para regañarla por el alboroto, pero al verme dejó caer la copa, el vidrio se hizo añicos contra el piso. Se cubrió la boca como si acabara de ver un fantasma. Y, de cierta manera, lo hizo. Su rostro no mostró alegría ni alivio, sino miedo. El bullicio de la fiesta se desvaneció hasta convertirse en un susurro, luego en silencio absoluto. Todas las miradas se dirigieron a mí, a mi hermana y a mi madre, sintiendo la presión como una represa a punto de estallar.
Mi madre dio un paso adelante, con la voz temblorosa, y por fin habló. No se suponía que volvieras. Sus palabras dolieron más que cualquier bofetada. No hubo calor en ellas, no había alivio, ni remordimiento. Solo ese filo crudo de un secreto que se desmorona antes de tiempo. No era incredulidad lo que sonó en su voz, era miedo de que la verdad que había enterrado estuviera a punto de resurgir. Y ahí entendí que habían seguido con sus vidas, no porque sanaran, sino porque me habían borrado. En su mundo nunca falté, me eliminaron. Mi ausencia les resultó conveniente. No me buscaron. No lamentaron. Sepultaron la verdad bajo un montón de mentiras y vivieron como si nunca hubiera existido. Esperé años con la esperanza de que me llamaran, de que alguien me buscara, que rezaran por mí, pero nada pasó. Y ahora, después de todo este tiempo, me tenían frente a ellos como una molestia, como una interrupción no deseada en su historia perfecta. Di media vuelta y caminé hacia la puerta, el corazón retumbando con el peso de todo lo que había quedado sin decir. Pero justo al llegar al umbral, escuché al esposo de mi hermana murmurar entre dientes. Así que es cierto, volvió. Me detuve de inmediato, con la tensión cortando el aire. No giré del todo. Mi voz salió baja, calmada, pero con la llama que había guardado durante más de una década. Hay muchas cosas más que son ciertas, dije, y están a punto de descubrirlas. Y salí. No porque estuviera satisfecho, sino porque la historia de los Rayal apenas comenzaba. Esa noche, me senté solo bajo la luz tenue de una lámpara de motel polvorienta, escuchando la lluvia golpear sin descanso la ventana. No tenía un plan para lo que vendría después. Durante años solo había pensado en alcanzar este momento, presentarme, revelar la verdad, ver cómo se desmoronaban. Pero al dar el primer paso, comprendí algo aterrador, esto no era solo probar mi inocencia. Se trataba de reclamar mi identidad. Reivindicar a la persona que intentaron borrar, el hijo y el hermano que enterraron bajo años de silencio y vergüenza. Y cuando sacas a alguien de una tumba así, ya no vuelve igual. 11 años atrás, cuando mi padre murió, los cimientos de nuestra familia se resquebrajaron como vidrio frágil. En las semanas siguientes llovieron acusaciones, la mayoría dirigidas a mí, rumores de dinero mal manejado, activos robados, transferencias oscuras. Mi madre fue la primera en sospechar, mi hermana la siguió, respaldando cada palabra. Traté de defenderme, les mostré documentos, pero los distorsionaron hasta convertirlos en algo siniestro. Y cuando quise respuestas, la puerta se cerró de golpe, literalmente. Mi madre empacó mis maletas mientras yo buscaba asesoría legal. Las dejó en el porche con una nota, así es mejor. Mi hermana no volvió a dirigirme la palabra. No solo perdí un hogar, perdí mi identidad. Vagué años llevando el peso de su juicio como cadenas al cuello, pero nunca dejé de buscar la verdad. Tenía razón, pasaron años, pero poco a poco desenredé las hebras, inconsistencias en las transacciones del patrimonio de mi padre, registros bancarios vinculados con la empleadora anterior de mi hermana, transferencias a cuentas pantalla bajo nombres de sus amigas de la universidad, y el golpe final, una entrada de diario que ella escribió una noche ebria, escondida en una vieja caja del almacén que mi padre nunca usó. Ahí confesaba todo, el pánico, las deudas y la decisión de mover el dinero y acusarme porque sabía que yo no pelearía. Contó con mi silencio, contó mal. Cuando mi madre y mi hermana entraron a ese almacén y vieron todo expuesto, fue como ver a dos personas caer por una trampilla que ellas mismas habían construido. Yo me quedé atrás, brazos cruzados, el corazón retumbando como tambor de guerra, esperando a que la verdad les quemara la piel. Mi hermana fue la primera en quebrarse, se desplomó en una vieja silla, manos en la cabeza, lágrimas rodando por su rostro, repitiendo, no sabía qué más hacer, no pensé que desaparecerías, no creí que te arruinaría. Mi madre no dijo nada, se quedó paralizada, ojos recorriendo los documentos como si se viera en un espejo por primera vez. Lo sabía, en algún momento lo supo, pero fingir era más fácil, más seguro. Es más sencillo exiliar a un hijo que enfrentar a la hija perfecta que criaste. Entonces pasó algo extraño. Mi madre se sentó junto a mi hermana, le tomó la mano y susurró, tenemos que arreglar esto, pero ya era demasiado tarde. No reparas una década de abandono con un susurro. No deshaces esa traición con unas cuantas lágrimas. Yo no dije nada, solo dejé un sobresellado sobre la mesa y me di la vuelta para marcharme. Dentro iba copia ordenada de todo lo que había recopilado, cronogramas, nombres, pruebas y una carta final para ambas, no de rabia o reproche, sino de verdad, mi verdad. Conté cómo fueron esos años,
las noches en mi coche, el miedo de entrar a hospitales sin seguro, las fiestas y cumpleaños que nadie recordó. No pedía disculpas, no las necesitaba, solo quería que supieran lo que cuesta ser borrado. Semanas después, no supe nada de ellas y di por terminado todo, verdad entregada, silencio devuelto. Pero algo inesperado ocurrió, comenzaron a llegar cartas, de mi hermana, de mi madre, páginas largas llenas de recuerdos, de remordimientos y de un dolor demasiado grande para fingir. Mi hermana confesó que había estado en espiral años, que la culpa la devoraba en silencio, y que su matrimonio había resquebrajado porque sabía que se basaba en mentiras. Las cartas de mi madre eran distintas, hablaba de miedo, de cuánto la muerte de mi padre la había destrozado, y de lo fácil que fue creer lo peor de mí porque ya había perdido una parte de la familia y no soportaba perder otra. Sus palabras fueron honestas, pero no deshicieron los años. Fui al viejo barrio una última vez, no para perdonarlas. Eso ya lo había hecho por mí mismo. Fui a que me vieran, al verdadero yo, de pie, reconstruido. No el fantasma de la fiesta, sino el hombre que se alejó con la dignidad intacta. Nos sentamos en el porche, los tres, como en aquellas noches de verano antes de que todo se viniera abajo. No dijimos mucho, no quedaba mucho que decir, pero en el silencio había algo nuevo, entendimiento. Sabían que no podían retroceder el tiempo, pero querían intentar conocerme de nuevo, y yo estaba dispuesto a dejar que lo intentaran. El cierre no siempre llega con fuegos artificiales o disculpas a gritos, a veces llega en momentos tranquilos, en cartas de puño y letra temblorosa, en fotos regresadas a su marco, en un columpio que cruje suavemente mientras personas rotas intentan sanar juntas. Días después me fui del pueblo, no con odio en el corazón, sino con paz. La verdad se había dicho, las mentiras habían muerto. Por fin, yo también.